Me desperté solo con 3 costillas rotas mientras mi familia desapareció durante 5 días. Cuando mi hermana finalmente regresó y me preguntó si ya me habían dado el alta, la respuesta de la frase de una sola frase de la enfermera la dejó congelada en estado de shock. Cuando abrí los ojos, había un tubo en mi garganta y no podía gritar. Recuerdo haber pensado muy claramente en medio del pánico: nadie está sosteniendo mi mano. Ese es el detalle que se queda conmigo, no el dolor, no la máquina que pita sobre mi cabeza como si estuviera molesta conmigo por despertarme. La silla vacía. Mi hermana Margot se había sentado en esa silla durante exactamente 20 minutos 5 días antes. El tiempo suficiente para firmar un formulario diciendo que no sería financieramente responsable de mí y luego se había ido. Todavía no lo sabía. Solo sabía que la silla estaba vacía y había estado vacía durante mucho tiempo. Y alguna parte animal de mi cerebro entendió eso antes de que el resto de mí lo alcanzara. Mi nombre es A.C. Prentice. Tengo 29 años. Los cumplí 30 años en 6 semanas, lo que importaba más de lo que podría haber imaginado. Y esta es la historia de cómo mi propia hermana intentó que me mataran por $2,3 millones, y cómo una enfermera con un libro de registro del turno de noche terminó siendo la razón por la que finalmente la atraparon. 3 semanas antes del accidente, mi vida era aburrida de la manera específica que solo se siente aburrida cuando todavía la tienes. Trabajé como coordinador de proyectos para una empresa de ingeniería mediana en las afueras de Millbrook. Conduje un Honda Accord usado con 61.000 metros en él. Tenía un apartamento en la planta baja con mala presión de agua y una buena vista de un árbol de arce que me gustaba más que la mayoría de la gente. Todos los martes, conducía la Ruta 7 a casa desde la casa de mis padres después de la cena. La misma curva, la misma barandilla, las mismas 45 millas por hora que había conducido 1000 veces sin pensarlo ni una sola vez. Mi familia nunca fue cálida. Exactamente. Mi madre Diane diría la casa como un pequeño país tenso que Margot nació para heredar. Mi padre Walter estaba más de acuerdo con lo que dijo Margot, la forma en que un hombre está de acuerdo con el clima. Y Margot, 3 años mayor, casada con un desarrollador inmobiliario llamado Brett Tayobay, había pasado toda su vida siendo la hija que mis padres presentaron primero en las fiestas. No la odiaba por eso. Quiero ser honesto sobre eso porque esta historia solo tiene sentido si entiendes que no estaba buscando un villano. Me había hecho las paces siendo el personaje de fondo de mi propia familia. Tenía mi trabajo, mi apartamento, mi árbol de arce. No necesitaba ser el favorito de nadie. El martes antes del accidente, la cena fue normal. Margot trajo una botella de vino que no abrió. Ella me preguntó casi perezosamente qué iba a hacer para mi cumpleaños. No le dije nada especial. 30 no era un hito que me importara. Ella sonrió de una manera en la que no volví a pensar hasta mucho más tarde y dijo que es grande para ti. Confía en cosas y todo. Debería haber registrado eso. Cosas de confianza. Nadie dice eso a menos que lo hayan estado pensando. Aparqué en la entrada de mis padres esa noche, como siempre. Margot se quedó atrás después de que me despedí. Algo sobre ayudar a mamá con un armario. 3 horas según la marca de tiempo de la cámara del timbre que solicitaría más tarde. 3 horas en un camino de entrada al lado de mi coche sin nada que mostrar, pero un armario que, por lo que he oído, nunca se reorganizó. La noche siguiente conduje a casa de la misma manera que siempre. Ruta 7, la curva junto al embalse. 11:52 de la noche. Recuerdo que la radio estaba encendida. Recuerdo tocar los frenos en la pendiente descendente de la forma en que lo haces sin pensar. La forma en que tu pie conoce el pedal mejor que tu cerebro. No pasó nada. Volví a presionar. Nada. El pedal fue hasta el suelo sin más resistencia que un trozo de papel. Y entendí en los 2 o 3 segundos que tenía que entender cualquier cosa que no estaba disminuyendo la velocidad y la curva estaba llegando y había una barandilla y más allá de la barandilla había una caída de 40 pies en la cuenca del depósito. Golpeé la barandilla haciendo 45. El airbag me rompió la nariz. 3 costillas se rompieron como ramas secas.
Mi pulmón derecho colapsó en el impacto. No recuerdo la ambulancia. No recuerdo la sala de emergencias. Recuerdo débilmente a alguien diciendo que mi oxígeno se sentó y luego nada durante mucho tiempo hasta el tubo y la silla vacía. Estuve intubado durante 2 días. Cuando finalmente tiraron del tubo y pude hablar en un susurro raspado, lo primero que le pregunté a la enfermera, una mujer llamada Kalina Ashby, de unos 50 años, ojos amables, el tipo de confianza que te hace sentir seguro con solo estar cerca de ella. Era si alguien había venido. Tu hermana, dijo Kalin con cuidado. Ella estuvo aquí la primera noche, firmó algunos documentos con la oficina de facturación. ¿Cuánto tiempo se quedó? Kalin revisó algo en su tableta. Más por costumbre que por necesidad, creo, porque ella ya sabía la respuesta. 20 minutos. No dije nada. No había nada que decir que no me hubiera costado una costilla que no tuviera que sobrar. Mis padres llamaron una vez. Una llamada corta. La voz de mi madre haciendo lo que hacía cuando estaba actuando se preocupaba por una audiencia que no estaba allí. No vinieron. No vino nadie. Me acosté en esa cama con un tubo torácico y un pulmón colapsado. Y tuve más visitas del capellán del hospital, un extraño, que de mi propia familia. El tercer día, mi amigo Danny Ruiz vino. Danny y yo nos conocíamos desde el instituto. Corrió un garaje 2 ciudades más allá y había arreglado mi acuerdo más veces de las que cualquiera de nosotros podía contar. No se sentó. No me abrazó, cuidado con las costillas. Se paró a los pies de la cama con la mandíbula apretada y dijo, fui y miré tu coche. La grúa me dejó entrar. Danny, no necesito un sermón sobre las pastillas de freno ahora mismo. No son pastillas de freno. Lo dijo sin sentido como si lo hubiera ensayado en el camión en el camino para no perder los nervios. Tu línea de freno no se desgastó, Asia. Se cortó limpio, recto con una herramienta. Alguien lo hizo a propósito. Recuerdo reírme. Un breve sonido roto que me dolió las costillas porque parecía el tipo de cosa que dirías sobre la vida de otra persona, no la tuya. ¿Cortado por quién? No tengo enemigos, Danny. Tengo una membresía de Honda y Costco. No sé quién, dijo. Pero sé cómo es una línea desgastada, y sé cómo se ve una cortada. Y esto no fue un accidente. Deberías llamar a la policía hoy. No llamé a la policía ese día. Yo también quiero ser honesto sobre eso. Estaba asustado y cansado y una parte profunda, estúpida y esperanzada de mí no quería que fuera verdad. Porque si era cierto, significaba que alguien me había querido muerto lo suficiente como para hacer algo al respecto. Y la lista de personas con acceso a mi coche la noche anterior era muy corta. El cuarto día, una mujer que había conocido tal vez 2 veces en mi vida entró en mi habitación de hospital sosteniendo una carpeta de cuero y parecía que no había dormido. Ellen Mars había sido la abogada del patrimonio de mi abuela durante 11 años. Y ahora dirigía el Apprentice Family Trust, un fondo que mi abuela había construido a partir de toda una vida de rift y una patente afortunada sobre una válvula de riego por valor de $2,3 millones dividida entre Margot y yo, que se incorporó completamente en mi 30 cumpleaños. Ellen tenía tal vez 60 años, cabello plateado, precisa de una manera que te hizo confiar en ella antes de que dijera una palabra. Necesito decirte algo, y necesito que mantengas la calma porque tu presión arterial está literalmente en un monitor, dijo, sentada en la silla. La silla que Margot había ocupado durante 20 minutos y nunca volvió. De acuerdo. Hace 2 días, incluso antes de que estuvieras fuera del ventilador, tu hermana llamó a mi oficina, no para preguntar cómo estabas. Ella me preguntó qué le sucede a tu mitad del fideicomiso si te declaran incapacitado antes de tu cumpleaños. Sentí que algo se enfría mucho y se queda muy quieto en mi pecho debajo del dolor de las costillas rotas. Ella pidió eso palabra por palabra. Ella no preguntó si volverías a caminar. Ella no preguntó si te despertarías. Ella preguntó qué pasa con el dinero. La boca de Ellen era una línea delgada. He manejado muchos de los peores momentos de la familia. Asia,
nunca he tenido una llamada como esa. Me acosté allí e hice los cálculos que no quería hacer. Faltan 6 semanas para mi cumpleaños. Una curva que había conducido 1000 veces. Una línea de sujetador que no falló, que fue cortada. Una hermana que se sentó en esta silla durante 20 minutos y luego llamó a un abogado fiduciario antes de llamar para preguntar si estaba respirando. Quiero un investigador privado, dije. Mi voz salió más firme de lo que sentía. Alguien bueno. Alguien que no se lo diga a mis padres. Ellen asintió como si hubiera estado esperando a que yo lo dijera. Sé exactamente a quién llamar. Ray Kendall había pasado 19 años en el departamento de policía de Millbrook antes de retirarse a la investigación privada. El tipo de ex policía que todavía estaba de pie como si esperara problemas desde la puerta. Vino a verme el día que me sacaron de la UCI. El bloc de notas ya está fuera, no hay palabras desperdiciadas. No me toman de la mano. Me dijo, encuentro hechos. Si los hechos dicen que tu hermana es inocente, yo también te lo diré. Y habrás desperdiciado mi retención en tranquilidad. Ese es el trato. Eso está bien. Dije, quiero la verdad más de lo que quiero que ella sea culpable. Eso era cierto por lo que vale. Quiero eso en el registro. Me habría aliviado de la reivindicación cualquier día de esa semana. Ray tardó 6 días en volver con algo. Se reunió conmigo en la casa de transición en la que me alojaba. Más sobre eso en un minuto. Con una carpeta de Manila que puso sobre la mesa como si pesara más de lo que pesaba. Home Depot en la ruta 9, dijo, compró un par de cortadores de línea de freno hidráulico. 34,99, pagado con una visa que termina en 4471. Deslizó un recibo impreso por la mesa. Esa tarjeta pertenece a Margot Ayobay. Mis manos comenzaron a temblar antes de que mi cerebro hubiera terminado de procesar la frase. No es dramático, no es una declaración de terror, solo un temblor fino e involuntario, del tipo que no puedes querer. Comprado 3 días antes de su accidente, Rick continuó. Saqué las imágenes de la cámara exterior de la tienda con una citación que Ellen me ayudó a obtener, ya que está vinculada a una investigación activa de manipulación de roturas. 2 noches después, a las 11:47 de la noche, una mujer que iguala la constitución y la altura de tu hermana camina por el camino de entrada de tus padres hacia tu coche. 17 minutos después de esto, tocó otra página, un registro telefónico, una llamada desde el celular de Brett Ayobay a Margot que duró 4 minutos y cambió. ¿Y de qué se trataba esa llamada? No tengo una escucha de Asia. Tengo una licencia de PI, no una orden de contenido, pero tengo el socio comercial de Brett, un hombre llamado Curtis Doyle, al que le compré una cerveza el jueves pasado. Según Curtis, el fondo inmobiliario de Brett está bajo el agua por valor de $1,8 millones. Y hace 2 semanas, Brett le dijo a Margot, cita, arregla esto o he terminado. Me senté con eso por un largo momento. 3 costillas rotas, una cicatriz del tubo torácico, una hermana que necesitaba $1,8 millones y tenía acceso a 2,3. Ella nunca me iba a dejar cumplir 30 años, dije, y salió más plano de lo que esperaba, como un hecho en lugar de un sentimiento. En algún lugar debajo, la sensación estaba allí. Llenaría más tarde en oleadas, generalmente a las 3 de la madrugada, pero en ese momento, me sentí muy despierto. Quiero ser claro sobre algo, dijo Ri. Lo que tengo es una fuerte evidencia circunstancial, un recibo, una coincidencia de construcción en imágenes granuladas, una línea de tiempo de llamada telefónica y un motivo con un número adjunto. No es por sí mismo una convicción. Si esto va a la policía hoy, un abogado defensor decente lo desmontará en una tarde. Entonces, ¿qué hacemos? Lo construimos hasta que ya no sea circunstancial. Y mientras tanto, me miró constantemente. Desapareces porque si ella cortó una línea de ruptura una vez y no funcionó y ahora estás consciente y haciendo preguntas, eres más peligroso para ella vivo que hace 3 semanas.
Colleen, mi enfermera nocturna, la que me dijo la verdad sobre los 20 minutos sin inmutarse, tenía una madre, Ruth, que vivía sola en las afueras de la ciudad en una pequeña casa con un porche envolvente y un perro llamado Biscuit, a quien no le gustaba nadie excepto aparentemente yo. Colleen se lo ofreció incluso antes de que yo se lo pidiera. Ruth tiene el espacio, dijo. Y francamente, no me gusta la idea de que vuelvas a un apartamento del que tu familia conoce la dirección. Me mudé un jueves con una bolsa de lona de ropa que Danny trajo de mi casa y un pulmón que todavía ach cuando me reía demasiado. Nadie en mi familia sabía dónde estaba. Ni mi madre, ni mi padre, ni Margot. Por primera vez en 29 años, no llamé a nadie para explicarme. No envié un mensaje de texto grupal diciendo que estaba bien. Simplemente existí tranquilamente en la habitación de un extraño, sanando. Fue la paz más extraña que he sentido. Quiero describirlo honestamente porque no fue exactamente feliz. Era algo más como un alivio con el volumen al máximo. Dejé de esperar a que mi teléfono zumpara con preocupación de personas que nunca me habían preguntado si estaba respirando bien. Dejé de explicar. Acabo de curar. Margot, por otro lado, no disminuyó la velocidad. 9 días después del accidente, mi departamento de recursos humanos me llamó. Había reenviado mi línea de trabajo a un teléfono de grabación que ella había configurado para decir que alguien que decía ser mi contacto de emergencia había llamado preguntando sobre el papeleo para la licencia médica involuntaria. Me dije a mí mismo que podría ser inocente. Margot podría estar tratando de ayudar. Luego pregunté a Recursos Humanos quién había llamado exactamente, y me leyeron un nombre, Margot Ayobay, y un número de devolución de llamada que coincidía con su celular. Ella no había llamado para comprobar si necesitaba permiso. Ella había preguntado específicamente qué documentación se requería para colocar a un empleado en licencia sin su consentimiento, citando la incapacidad. Mi estómago cayó en algún lugar alrededor de mis costillas rotas. 3 días después, Ellen llamó con algo que hizo que mis manos temblaran de nuevo. Un psiquiatra llamado Dr. Neil Oldry, a quien nunca había conocido en mi vida, había recibido una llamada de Margot solicitando una evaluación de competencia de emergencia para mí, citando un comportamiento errático desde el accidente y declaraciones preocupantes sobre la familia. Me dije a mí mismo brevemente que tal vez Margot realmente creía que estaba luchando. El traumatismo craneal puede hacer cosas extrañas a la imaginación de una familia. Entonces la oficina de Aldrich reenvió el mensaje de voz a petición de Ellen, y escuché la voz de Margot por primera vez desde el accidente, tranquila y razonable, diciendo mi nombre y las palabras decisiones financieras y por su propio bien en el mismo aliento como si pertenecieran juntos. Mi madre llamó al teléfono fijo de Ruth. Nunca me di cuenta de cómo consiguió el número. Y hasta el día de hoy, ese detalle me desconcerta más que casi cualquier otra cosa. Y dejó un mensaje de que Margot había organizado una cena familiar y lloró lágrimas reales, diciéndoles a mis padres y a una tía y a 2 primos que estaba alejando a la familia después del accidente que me había vuelto paranoico e imposible de alcanzar. Me dije a mí mismo, déjala hablar. Los hechos no cambian porque ella llora en una mesa. Entonces Ri confirmó a través de un primo al que todavía le gustaba lo suficiente como para enviar un mensaje de texto que mi madre había sostenido la mano de Margot durante todo el asunto y mi padre había asentido con la cabeza y ninguna persona en esa habitación había pedido ver el informe del accidente. El que dijo en lenguaje policial sencillo que la falla del freno era consistente con la manipulación mecánica, no dónde. 2 semanas antes de mi cumpleaños, Ray descubrió que Margot se había puesto en contacto con un funcionario del banco, un amigo de la familia de su club de campo, un hombre llamado Preston Cole, para preguntar hipotéticamente cuál sería el proceso para congelar una dispersión de confianza a la espera de un agujero de salud mental. Me dije a mí mismo que se estaba agarrando, se estaba volviendo descuidada, se estaba desesperando, y que la desesperación corta en ambos sentidos porque las personas desesperadas dejan rastros. Entonces Ellen me dijo la cláusula de confianza. Cualquier beneficiario que haya causado, intentado causar o conspirado para causar daño a otro beneficiario pierde su parte por completo. Margot no sabía que existía esa cláusula. Lo hice porque Ellen me lo acababa de decir.
y en esa llamada telefónica, entendí con total claridad que Margot no estaba tratando de conseguir más dinero. Ella estaba tratando de evitar perderlo todo. 10 días antes de mi cumpleaños, el fondo inmobiliario de Bretta Jobain cumplió oficialmente un préstamo de construcción, una presentación pública, lo suficientemente fácil como para que Ray lo retirara. Se han ido 1,8 millones de dólares, y los fondos restantes son activos incautados por los abogados del prestamista. Esa misma semana, Margot comenzó a listar silenciosamente piezas de joyas en un sitio de consignación bajo un nombre que no era el suyo. Me dije a mí mismo, esta es una mujer que se está desmoronando. Debería sentir algo por ella. Y lo hice durante unos 4 segundos. Entonces recordé el recibo. $34.99. El costo exacto, resultó más tarde, de mi vida significa menos para ella que una cena decente fuera. Cada bucle me costó algo. Dormir sobre todo. Un poco de la parte de mí que había querido hasta el último para estar equivocado sobre ella. Hay un tipo particular de agotamiento que proviene de refutar la esperanza 5 veces por separado en 3 semanas. Nadie te advierte sobre esa parte. Pensarías que sería más fácil que para la 4ª o 5ª confirmación, estarías entumecido, endurecido, listo. No funciona de esa manera. Cada vez que una pequeña y obstinada parte de mí se restablece a cero, de vuelta a tal vez esta tiene una explicación inocente. Y cada vez que esa parte tenía que ser discutida de nuevo por la voz plana de Ray, recitando fechas y cantidades en dólares. Empecé a mantener un cuaderno, no para la investigación. Lee tenía eso cubierto mucho mejor que yo, pero para mí, solo unas pocas líneas cada noche en la mesa de la cocina de Ruth para poder mirar hacia atrás más tarde y demostrarme a mí mismo que no había imaginado nada de eso. Todavía tengo ese cuaderno. No lo releo a menudo. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta en mejor calidad, mi Spotify está vinculado en la descripción. En el momento en que presentamos algo formalmente, tenía 3 profesionales nombrados detrás de las pruebas. Y quiero repasar lo que cada uno de ellos realmente hizo porque nada de esto funcionó solo en la indignación. Funcionó porque estaba documentado. El detective Ranatada Ford, de 14 años en el Departamento de Policía de Millbrook, se hizo cargo del caso de manipulación de frenos de un oficial de patrulla que inicialmente había registrado el accidente como un fallo mecánico de rutina. El detective Ford volvió a examinar el vehículo en el lote incautado personalmente, cruzó la evaluación inicial de daño con el propio mecánico forense del departamento y confirmó que el corte era consistente con un cortador de pernos o un corte de línea hidráulica. Ni la corrosión, ni los escombros de la carretera, ni el tipo de fallo que un ajustador de seguros cancela en una tarde. Ella abrió un caso formal, intentó homicidio vehicular y sacó las imágenes de vigilancia de Home Depot bajo una orden adecuada esta vez, que se mantuvo más limpia que la atracción inicial de Ray. He visto romper 2 veces en 14 años, me dijo en una pequeña sala de entrevistas que olía a café viejo. Las 2 veces fue familia. Lamento decirte que eso no es inusual. Ojalá lo fuera. Dr. Aldrich, el psiquiatra que Margot había intentado armar, resultó tener más integridad de la que había esperado. Cuando la oficina de Ellen se puso en contacto con él formalmente, no solo confirmó el correo de voz, sino que declaró en el registro que nada en su breve contacto previo conmigo, una sola revisión telefónica, que había aceptado puramente para cerrar el círculo, sugirió ningún deterioro, preocupación por la competencia o riesgo. Escribió una carta no solicitada indicando que la solicitud de una evaluación de emergencia parecía estar motivada por algo que no fuera una preocupación clínica. Esa carta se convirtió en la prueba C.